Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, El FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora en la página web de Autores Indie, donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita, y que si la queréis adquirir la podéis comprar en el Corte Inglés, en Amazon, la Casa del Libro o en la página web de Autores Indie. En mi canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, Noble plebeyo o El conquistador del mundo, soy Alejandro el Magno, y reseño obras de grandes autores como Si no el egipcio mi Cabaltar y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. También he abierto un ciclo dedicado a la Biblia y la Palabra de Dios y una sesión de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última conferencia que hemos grabado sobre él, la última intervención, ha sido en la Casa Andalucía en Barcelona el día 28 de febrero, con motivo del Día de Andalucía de este año, y se hizo una exposición de carteles taurinos en las cuales también estuve presente el torero Amadín Crucero, y José Donaire actuó como mediador. También hago novelas espontáneas, esto es narrado de viva voz, como La torre de piedra en la costa y El castillo de la imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con el tema de la Biblia y la palabra de Dios, os voy a hablar de algo muy importante, porque a lo largo de estas, digamos, conferencias, charlas que he ido dando sobre el tema de la Biblia y la palabra de Dios, he ido haciendo secciones sobre el tema del Génesis, de diversos libros de la Biblia, y he ido hablando de los profetas de Dios. A lo largo de la historia del pueblo de Israel, que también es la historia del pueblo de la humanidad, o de la humanidad, mejor dicho, ha habido, si no recuerdo mal, unos 85 profetas que a lo largo de una serie de tiempo han ido hablando a través de sus vidas y de su testimonio de lo que Dios quería que el hombre hiciera en la tierra. Entonces vemos cómo estos hombres y mujeres de Dios han ido dando un testimonio vivo de lo que tiene que ser un hombre o una mujer de Dios. Adorar a Dios, predicar la palabra, amar al prójimo como a uno mismo y someterse, en definitiva, a la palabra de Dios. Sabemos que hubo un tiempo en el cual no hubo profeta, en el caso de Salomón, del rey Salomón, porque Dios se comunicaba con él a través de los sueños. Después ya, el último profeta que podemos decir es Juan, el discípulo de Cristo, cuando el Apocalipsis, porque nos va explicando cómo va a ser la última época del mundo, que es la época que estamos nosotros viviendo ahora, que nadie puede negar a la vista de esos acontecimientos trágicos y horribles que están ocurriendo en nuestra época. Pero no podemos dejar de mirar para atrás el pasado, porque ese pasado tiene mucho que ver con nuestro presente. Los hombres y mujeres de Dios de otras épocas, desde la salida del huerto del Edén de Adán y Eva, cuando el pecado original, han tenido que sufrir una serie de penalidades terribles, y cómo han aguantado, lo han soportado, porque eran hombres y mujeres de Dios. ¿Por qué? Porque estaban con Dios y Dios les daba una fuerza a través del Espíritu Santo que tenemos nosotros los cristianos ahora, y que nos mantiene y nos serena. Acordaos de lo que decía el rey David, que tu vara y tu callado me sosiegan. Entonces vemos cómo esos hombres han tenido circunstancias muy malas. Enoc, Matusalén, Noé, el del diluvio universal, un hecho que además ocurrió, está ahí, y cómo lo pudieron soportar, con la fe, con la confianza en Dios. Imaginaos, ¿no? En un momento dado,
como el Señor nos revela que va a haber un diluvio y que solamente nosotros y nuestra familia vamos a salir salvos, ilesos de esta hecatombe. Esto no fue de un día para otro, y Noé fue un hombre que agradó a Dios porque obedeció a Dios. Haz un arca para salvarte tú y tu familia y los animales que yo te diga. Noé lo hizo y fue la esperanza de la humanidad. A partir de aquí Dios crea otra creación, podríamos decir, a partir de la descendencia de Noé, y los grandes hombres y mujeres de la Biblia, jueces de la Biblia sobre todo, vamos a ver cómo siguen obedeciendo a Dios a pesar, que es lo que voy, las circunstancias tan terribles que van ellos atravesando. Son un ejemplo no solo para el pueblo de Israel, sino para nosotros mismos, para toda la humanidad. Entonces, a nosotros los cristianos, los creyentes, los que somos salvos por la sangre de Jesucristo, no nos puede coger desprevenidos la llegada de nuestro Señor, de Jesucristo. El mundo se va a poner peor, pero nosotros tenemos la esperanza de la salvación y sabemos que es necesario que este mundo caduco se extinga para que venga un nuevo cielo y una nueva tierra. Pero para eso tiene que venir la tribulación, la gran tribulación y todos aquellos fenómenos que están en Apocalipsis a partir de la rotura de los sellos. Entonces vemos cómo se configura un pueblo elegido por Dios a través de esas 12 tribus de Israel, sobre todo del descendiente de Abraham, que sería su nieto, Jacob, que Dios le cambia el nombre a Israel. A partir de ese momento son los israelitas, los hebreos, y cómo poco a poco van a la tierra prometida que Dios le había prometido a Abraham y su descendencia, y Moisés, el libertador, el legislador, el gran profeta de Dios, los lleva a la tierra prometida al pueblo de Israel. Los saca de la tierra de Egipto, donde estaban esclavos, estaban sometidos al faraón y a su pueblo, y los lleva a la salvación. Y esa tierra de Egipto, junto con la tierra de Sodoma y Gomorra, junto con Babilonia, sobre todo, van a ser, durante la Biblia, mencionados constantemente. ¿Por qué? Porque significan el sacar a los salvos, a los creyentes, a los cristianos, de esa tierra de maldición, que es el mundo, que es donde está el demonio, que es donde están los malos espíritus, engañando, estafando y llevándose a la humanidad a la perdición, pero que esto ya lo habían hecho antes. Entonces después, cuando ya vienen los reyes de Israel, veremos cómo Dios va a bendecir extraordinariamente a un rey, que es el rey David, descendiente de Sem, uno de los hijos de Noé y de Abraham, y veremos cómo este rey va a ser conforme al carácter de Dios, porque a pesar de los pecados que cometió, graves y terribles, sin embargo, veremos cómo estaba siempre con el Señor. Y esto es lo que nos tiene que quedar. A pesar de que somos pecadores, a pesar de que cada día ofendemos a Dios, sin embargo, tenemos ese privilegio, los cristianos, los creyentes y todos, de pedirle perdón al Señor, pedir perdón a nuestros hermanos o a nuestro prójimo si le hemos ofendido, y si creemos en Cristo, en la sangre de Cristo, ya Dios nos perdona, porque en ese momento ve a Cristo y no nos ve a nosotros. Ya no se acuerda de nuestros pecados pasados, ni de nuestros pecados presentes, ni de nuestros pecados futuros, porque Cristo ya, en la cruz del Calvario, ya los redimió. Por lo tanto, ya tenemos esta seguridad de ser salvos, de no estar bajo la ira de Dios, como va a venir en el Apocalipsis, como van a venir ya en los últimos tiempos, y tenemos que estar agradecidos porque no hemos hecho nada para merecerlo. No somos mejores que nadie, es más, es lógico que muchas veces, cuando hablamos la palabra, muchas personas nos van a decir: tú no eres perfecto, mírate tú. Sí, es cierto, pero tenemos ese privilegio, esa suerte de que somos hijos de Dios, y nosotros queremos
a pesar de nuestros pecados y nuestros defectos, que los tenemos como todo el mundo, le pedimos perdón al Señor y somos salvos. Y procuramos no hacer el mal. Sabemos que esa tendencia la tenemos, ninguna persona es buena ni perfecta, solo Cristo, solo Dios. Y por lo tanto, si no fuera por la ayuda del Espíritu Santo, no podríamos salvarnos ninguno. Es terrible esa maldición que nos transmitieron Adán y Eva y que todos estamos imperfectos. Todos somos pecadores y malos. Y desde el mismo momento que ya tenemos uso de razón, tenemos que elegir bien, que es el buen camino, que es la palabra de Dios y es Cristo. Entonces, a través de los tiempos, los grandes profetas, Jeremías, Isaías, Daniel, todos estos profetas nos han ido preparando para el reino de los cielos, para Jesucristo. Y ahí ya no hace falta profetas porque está Cristo. Y Cristo viene a perfeccionar esa ley mosaica, la Torá, y viene primero como Salvador y luego como juez. Nos da esta posibilidad de podernos salvarnos todos, sin excepción, porque Dios no hace excepción de personas, no dice este sí y el otro no y el otro no. Todos podemos ser salvos. Entonces, los que tenemos en el corazón a Cristo y los que tenemos al Espíritu Santo y los que somos cristianos y creyentes, queremos que todo el mundo se salve. Esta es nuestra idea y esta tiene que ser nuestra finalidad en la vida. No actuar como jueces, porque no somos jueces de nadie, no estamos para juzgar al mundo, pero sí para decir aquello que no está bien conforme a la palabra de Dios. Nos da igual quién se ofenda, nos da igual cómo nos critiquen, cómo nos agredan, cómo nos maten, pero tenemos que decir la verdad por encima de familia, por encima de amigos, por encima de quien sea, porque tenemos que defender a Cristo y tenemos que defender la palabra de Dios. Es lo más grande que tenemos y el tesoro más grande que tenemos. Si hay un incendio, una inundación, tenemos dentro el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Todo lo demás es caduco, lo vemos cada día en nuestra persona, cómo vamos envejeciendo, cómo vamos decayendo. Lo vemos en las fotos, lo vemos en las personas, en todo. Y lo único que tenemos que hacer es estar mirando hacia el cielo y no hacia la tierra. Entonces sacamos conclusiones extraordinarias de cómo, he dicho muchas veces, el profeta Daniel no le importó que le echaran a fosa a los leones para seguir adorando a Dios. Él sabía que Dios le iba a salvar, pero que si no le salvaba de los leones, él estaría después con Dios. Es evidente que como ser humano tuvo que tener cierto temor, pero luego la fe le hizo superar este miedo. ¿Por qué? Porque era un hombre de Dios. Entonces, mujeres de Dios también las ha habido, jueces como Débora y otras mujeres, Judith, Esther, Ruth, mujeres que han dado su testimonio para que los hombres y las mujeres de Dios, todos los que ya configuramos y formamos el pueblo de Dios, ya no hay diferencia entre judío y gentil, podamos llevar nuestro testimonio a todas las naciones. Recordemos que una de los rasgos de los signos de los últimos días va a ser que el Evangelio se va a distribuir y se va a notificar por todo el mundo y entonces será el fin. Entonces, más que preocuparnos de cuándo va a terminar el mundo, que eso solo lo sabe Dios y ni siquiera los ángeles del cielo, como dijo Cristo, estemos más atentos a nuestra conducta, estemos más atentos a la palabra de Dios. No nos preocupemos tanto del mundo, porque el mundo va perdido, el mundo anda en tinieblas y nosotros somos la luz del mundo. Y ya terminando, quería hacer hincapié en la vida de los profetas, cómo a través de los siglos han ido dando una serie de pautas, una serie de mensajes al pueblo de Dios, que ya somos todos los que creemos en el Cristo, somos salvos. ¿Para qué? Para que se preparara el camino hacia el Mesías, que es el único Salvador del mundo. Yeshua Mashiach, el Salvador, el Mesías, que tanto tiempo estuvo esperando el pueblo de Israel y que está en el cielo junto con el Padre, preparándonos el camino a los creyentes, a los cristianos, para ir hacia el cielo y al reino milenial.
pero que no estemos preocupados y ansiosos que cuándo se va a acabar el mundo, qué es lo que está ocurriendo en el mundo, qué las circunstancias del mundo. Somos evidentemente seres humanos, lo he dicho ya muchas veces, y tenemos amenazas, tenemos peligros por todos los sitios, pero confiemos en Dios. Mientras esté Dios al tanto de todo, habrá invierno, habrá verano, habrá otoño, habrá primavera, aun cuando vengan los últimos días, porque Dios está al tanto de todo y esto es lo que nos debería tranquilizar. Esto es lo que nos debería tranquilizar. Cuando estamos con esa ansiedad y esta preocupación, no estamos siendo hijos o hijas de Dios, no estamos siendo útiles para el Señor. Los cristianos estamos para dar un testimonio, para ayudar a las personas a que vayan hacia Dios y para decir un mensaje de salvación. Pero si nosotros estamos preocupados, estamos ansiosos, estamos nerviosos, lo único que hacemos es totalmente destruir el mensaje que teníamos que dar, no servimos para nada y es una pena. Porque lo que quiere Dios es precisamente que le adoremos, que tengamos una finalidad en nuestra vida, porque aquel que no sabe para qué está en el mundo y qué ocurre en el mundo y respuestas del mundo, las preguntas y tal, va completamente perdido. No sea así con nosotros, con los creyentes, los cristianos, porque tenemos ahí el mensaje de Dios, la palabra de Dios, que nos tiene que guiar por el buen camino. Y esto es un poco lo que yo quería decir de los profetas y cómo han sido siempre testimonio de la palabra de Dios y de la obediencia a Dios. Y gracias por haberme escuchado.